Bueno, primero agradecerle a la FAI por la invitación, especialmente al doctor Cataño, que algunas veces me tiene en cuenta para compartir con ustedes conocimientos. Hablar de nuevo en tuberculosis la vamos a vivir únicamente enfocada al laboratorio. La tuberculosis sigue siendo la misma a través de los años, pero estas novedades aparecieron en los últimos 6 años y posiblemente no las hemos tenido en cuenta, pero van a ver cómo se ha revolucionado el diagnóstico en tuberculosis. Antes de empezar el tema, hagamos un recorrido rápido, no nos vamos a detener, un recordaris de lo que hay y lo que ha habido siempre y lo que hay nuevo. La definición de la tuberculosis está claramente definida como una enfermedad infectocontagiosa producida por Treponema pallidum de transmisión predominantemente sexual, curable, que si no se trata puede dar compromiso multisistémico, definida esta por diferentes estadios clínicos y evolución variable en el tiempo. Ahora vamos a ver la característica especial. El diagnóstico, como en toda enfermedad infectocontagiosa, se fundamenta en 3 pilares. La epidemiología es fundamental, la clínica y el laboratorio. O sea, es la sumatoria de estos 3 pilares para poder hacer un buen diagnóstico en enfermedades infecciosas y especialmente es bien importante en sífilis, porque la sífilis tiene unos periodos de latencia silentes, donde no hay manifestaciones clínicas y ahí es donde está la agudeza del clínico poder pensar en una tuberculosis latente, poco frecuente en otras enfermedades infectocontagiosas. La sífilis tiene un encanto como una enfermedad, la vamos a recordar como una enfermedad fascinante. La distribución en el mundo, no hay lugar en el mundo donde no haya tuberculosis, altamente prevalente, cada vez más frecuente o reemergente, podemos decir. Estamos viendo mucha sífilis en Medellín, en Colombia. Se atribuyen 12 millones de casos nuevos de sífilis en adultos en el mundo cada año. Esa es la distribución que vamos a encontrar y ese es un pilar o es la base para hablar de sífilis congénita. Entonces van de la mano. Mientras más sífilis en adultos haya, incluyendo cualquier grupo de sexo, hombres o mujeres, obviamente va a haber una posibilidad de aumento de sífilis congénita. Esto es lo fascinante de la sífilis. No conozco ninguna gente que tenga unos estadios tan interesantes como la sífilis. O sea, la tuberculosis latente es interesante, pero es que estaba más de latente. Latentes en periodos de tiempo larguísimos, en periodos de tiempo menor de 1 año. Y hablemos de los estadios clínicos, que es la sífilis primaria, sífilis secundaria, latente, latente temprana, latente tardía, latente de duración desconocida, neurosífilis, sífilis tardía con manifestaciones clínicas diferentes a la neurosífilis y sífilis congénita. Hagan un ejercicio mental. ¿Qué agente etiológico infeccioso conocen ustedes con estas características? Me atrevo a decir, porque le he echado cabeza, yo no conozco ninguno que se comporte así. Eso hace de la sífilis una enfermedad fascinante y hay que pensar en ella permanentemente. Entonces, por eso decía el doctor Fournier abajo, el diagnóstico de la sífilis es muy sencillo, pero el problema es que no pensamos en ella. Esta gráfica muestra fundamentalmente cuál es el comportamiento de las pruebas famosas de sífilis. Y vemos claramente que en la primera barra, que es el famoso FTA, que ahora hablaremos de él, es el que primero, unos días antes del RPR, por decir alguna cosa, o la otra que llamamos pues pruebas no treponémicas, aparecen, y esa es la historia natural. Pero curiosamente, aquí hay una característica, esto no prende. Bueno, en todo caso, la raya que va negra continua, que va descendiendo, en la sífilis tardía, latente, mayor de 1 año o de duración desconocida, inclusive esa prueba no treponémica desaparece. Y se queda uno con la duda cuando hace una prueba treponémica que sería la que nos ayudaría a hacer el diagnóstico, la única que perdura. De manera pues que esto es como la historia natural de lo que teníamos en sífilis, lo que tenemos, y lo nuevo va a ser un poquitico distinto.
Entonces de 3 o 4 tipos de pruebas que están disponibles, que se llaman el examen microscópico directo, pruebas no treponémicas, pruebas treponémicas y detección directa de antígenos. Entonces eso es lo que normalmente estamos conociendo. Rápidamente hablemos de la primera, que se llama examen microscópico directo. Es lo que llamamos campo oscuro. Se le hacen a lesiones donde la lesión tiene la capacidad de exudar treponemas. Es relativamente sencilla, prácticamente está indicada en los chancros, donde haya un chancro, en la boca, en el recto, en el pene, donde quiera. Entonces, esa es una prueba muy buena. Desafortunadamente en la ciudad de Medellín pocos laboratorios la hacen, creo que no somos sino nosotros, hasta donde yo tengo entendido. Se hizo mucho tiempo en el laboratorio departamental, pero ya no se hace. Es una prueba relativamente sensible y muy específica, pero es muy difícil de tomar. Sin embargo, en un momento determinado pudiera ser la prueba más sensible dependiendo del estadio clínico del chancro. Mientras más temprano aparezca el chancro, sería más indicada esta prueba. Entonces, se considera confirmatoria de sífilis. Esta prueba se hace en un microscopio de campo oscuro, es un microscopio estándar que se pone un condensador de campo oscuro y nos va a permitir ver el treponema vivo, o sea, lo vemos nadando en el medio. Y hay que verlo vivo porque si no se puede confundir con cualquier filamento. Entonces, por eso hay que reportarlo. Se observó treponema con forma y movimientos característicos. Lo ve mover uno como un tirabuzón, como un sacacorchos. Si no lo vemos mover, no lo podemos informar, porque se puede parecer a cualquier fibrina que haya en el medio. Esta prueba a mí me ha parecido toda la vida la mejor de todas. Sin embargo, en Colombia nunca hemos podido montarla. Es prácticamente lo mismo que el campo oscuro, pero aquí el treponema está fijado a la placa, no se mueve. Pero al echar anticuerpos monoclonales para que haga una reacción antígeno-anticuerpo, sí podemos ver el treponema floreciente. Entonces es una prueba supremamente buena. Le bregamos a montar mucho, no logramos que trajeran los reactivos y nunca se ha podido hacer. La sensibilidad es del 100%, y ahí sí, se observa por inmunofluorescencia directa treponemas inmunológicos específicos del treponema pallidum. No hay que verlos mover. Yo me la soñaba como una prueba, por ejemplo, que en un pueblo le tomaran el exudado a un paciente, se deja secar, mandan la plaquita, aquí le haríamos anticuerpos y lo pudiéramos ver, pero nunca se pudo hacer y hasta ahora no conozco quién la haga en Colombia. Me gusta bastante. Vamos a hablar entonces de las pruebas no treponémicas rápidamente, no me voy a detener. Mira, la clave en esto, que entiendan, estas se llaman, detectan anticuerpos están hechas con antígenos no treponémicos. Esa es una prueba desarrollada por el doctor Wasserman hace casi que a comienzos del siglo, y es una prueba que llegó para quedarse. Es como el GRAM, llegó para quedarse. Hasta ahora nadie la ha podido tumbar, pero es una prueba que tienen que tener mucho cuidado cuando la ordenen. O sea, ahora vamos a ver lo de diagnóstico nuevo, cómo se debe enfocar el paciente. O sea, esta prueba tiene la posibilidad de tener muchos falsos positivos y por eso hay que tenerla en cuenta. Es una prueba donde básicamente hay 3 pruebas de estas pruebas no treponémicas que no son el RPR, el BDRL y el USR. Cada laboratorio estandariza su prueba. La que nosotros usamos es el RPR. ¿Por qué la estamos usando? Pues porque los gringos dicen que es mejor, entonces si ya dijeron ellos que era mejor, hay que hacer esa, porque ellos son los que hacen los estudios, entonces uno también la monta. Pues estudios propios como para montar una prueba de estas no se justifican porque ya están publicados, entonces uno lee la mejor, entonces uno monta la mejor. Entonces montamos RPR, es una prueba muy buena, ustedes ven cómo se comportan frente al BDRL, que es la otra también muy conocida por todo el mundo, pero recuerden, se utilizan antígenos no treponémicos. Entonces, ¿qué va a detectar uno? Anticuerpos treponémicos y no treponémicos. Entonces, ese es el meollo como de esas pruebitas. Sus usos, fundamentalmente como una prueba de tamizaje, es la prueba clave para seguir el paciente y saber si mejoró o no con el tratamiento que le mandamos. ¿Por qué? Como se hacen diluciones, cuando uno acierta con el tratamiento, uno va viendo en el tiempo cómo van disminuyendo las diluciones. Si las diluciones no disminuyen o aumentan, tuvimos fracaso en el tratamiento
o simplemente se reinfectó el paciente y ahora lo recordaremos como una cosa clave. Esta prueba es obligatorio ordenarla para saber con qué dilución partí, para poder lograr hacer un seguimiento adecuado en el paciente. Les solicito que tengan en cuenta el tiempo. Cuando un paciente, digamos, tiene una dilución 1 en 64, entonces le dimos tratamiento, una sífilis secundaria, 2.400.000, y al mes le la voy a pedir. No. Estos títulos se demoran en bajar. La recomendación es que el seguimiento se hace a los 3, a los 9 y a los 12 meses. O sea, no le pidan una prueba al mes porque posiblemente van a encontrar los títulos iguales. Empezamos a hablar de los falsos positivos. Los falsos positivos se dividen en dos grandes grupos, menos de 6 meses y más de 6 meses de duración. Entonces, en casi todas las infecciones virales, estas pruebas tienen falsos positivos, con títulos de 1 en 8 y aún más altos. Inclusive en drogadictos intravenosos que ya están en la ciudad, los ve uno en la avenida Oriental inyectándose drogas, la posibilidad de transmisión de sífilis es muy alta y uno puede encontrar títulos de 1 en 32 y 1 en 64. La literatura habla de un paciente de 1 en 320 y todo el mundo, ¿eso tiene que ser una sífilis? Pues no, a los títulos altos también se pueden presentar en otras entidades. Estas son la fase aguda, los más comunes. Recuerden que todas estas enfermedades están en nuestro medio, no son enfermedades del libro, son enfermedades del día a día, la mayoría de las enfermedades virales. La vacunación reciente, o sea, si a un paciente le pusieron una influenza y al mes le pedís un BDR o un RPR, puedes encontrarte un falso positivo. Lo mismo los falsos positivos de más de 6 meses, enfermedades del tejido colágeno, enfermedades asociadas a alteraciones de las inmunoglobulinas, adicción a narcóticos, como lo acabamos de mencionar, el envejecimiento, ya por ejemplo uno entra ya como falso positivo aquí por el envejecimiento, pero vamos a ver cómo lo luchamos para que no nos enredemos. Lepra y enfermedades malignas. Entonces, sí, tengan en cuenta esto. Aquí vinimos a ver, pues, esto seguramente ya se lo saben, pero como la mente es permeable al olvido, recordemos estas cositas muy importantes cuando soliciten estas pruebas. Ahora sí vamos a hablar de pruebas que detectan, que son hechas con antígenos treponémicos. Estas son las que llamamos pruebas confirmatorias, las que toda la vida hemos oído hablar, el MHA-TP y el FTA-ABS. Esas son las pruebas de la sensibilidad, la especificidad, las condiciones, lo complejo que son estas pruebas. Entonces no vamos como a hablar. A partir de hoy se me tienen que comprometer a una cosa. Nunca más mencionen que el laboratorio haga FTA-ABS. Ahora les voy a explicar por qué, pero es que no le digan al laboratorio qué prueba tiene, qué prueba debe hacer. O sea, si a mí me dicen que haga FTA, no les puedo hacer caso, no tengo FTA. ¿Por qué? Porque ahora van a ver por qué no se tiene FTA. Entonces, derrumben lo que les enseñaron. FTA, prueba confirmatoria. No, pidan prueba confirmatoria para sífilis. Entonces es la que hay que pedir. ¿Cuál? La que el laboratorio tenga estandarizada. Y hay muchas ya, afortunadamente. Entonces, ¿estas pruebas para qué se usan? Entonces, estas pruebas se usan fundamentalmente, perdón, me equivoqué, son específicas para confirmar las pruebas no treponémicas, independiente de la dilución. Sin embargo, si hay un factor de riesgo, un riesgo epidemiológico alto, posiblemente no habrá que confirmarla, eso dice la literatura y yo también lo hago en mi vida diaria. Si uno es trabajador sexual, tiene mucho riesgo, y le dio una dilución 1 en 64, no, venga, yo lo trato tranquilo, no gaste más platica, que yo estoy seguro que eso es una sífilis. Entonces ya uno define eso. Pero en general son pruebas confirmatorias en poblaciones de bajo riesgo. Confirman diagnóstico clínico cuando las pruebas no treponémicas no son reactivas. En el estadio tardío de la sífilis, ya las pruebas no treponémicas desaparecen. Entonces, las únicas que quedan como pruebas diagnósticas son las treponémicas. Entonces, el problema también es, hombre, ¿será que este paciente tuvo o tiene una sífilis? Porque esas nunca se borran. Solamente en el 10% de los pacientes se pueden borrar si le hacemos una intervención temprana. Pero en general es difícil que borren la memoria inmunológica y se quedan positivas para toda la vida. Los falsos positivos también existen en ellas. Son transitorios y de causa desconocida. No pude encontrar en la literatura causas verdaderas. Solamente el lupus, con el FTA especialmente, en la forma de leerlo, con una cosa que se llama
FTA con características lupoide. Entonces, eso pues es lo único que ayuda. Edad avanzada nuevamente, entonces yo voy a tener prueba no treponémica y treponémica, positiva las dos. Tengo sífilis, porque tengo dos falsos positivos, muy berraco eso, pero no es frecuente, no es frecuente. Uso del sorbente utilizado en drogadictos nuevamente, de manera que es complicadito. Muy bien, este es el consolidado de lo que acabamos de ver. Por favor, no me voy a detener. Miren lo que ocurre en la sífilis primaria, en la secundaria todas son buenas, absolutamente todas. Pero es que el problema de la sífilis no es la sífilis secundaria, sino las sífilis latentes y las sífilis tardías, donde van perdiendo sensibilidad todas estas pruebas. Entonces, uno va mirando cuál es la mejor, y ahí hay muchas dificultades en eso. Entonces, el laboratorio tiene que ser supremamente responsable en validar una prueba muy buena. Muy bien, entonces la pregunta, vamos a empezar la conferencia, ¿cómo les parece? Hay nuevas pruebas, ¿qué pasa con el FTA? Nuevo enfoque para el diagnóstico de sífilis, esto es lo bueno que vamos a hablar. Nuevas pruebas sí hay, son estas, y esas son sus utilidades o sus usos. Entonces, la última, que es las quimioluminiscencias, que son antígenos recombinantes, son las que han ganado el puesto como pruebas confirmatorias desde los últimos 6 años. Laboratorio que les haga FTA, ABS hoy en día es obsoleto. Y ahora vamos a ver las referencias. Yo no invento, todo lo que digo tiene referencia. Además que vamos a mirar eso. Entonces aquí entra lo novedoso, aquí está lo nuevo de los últimos 6 años. Donde vuelvo y les digo, la quimioluminiscencia, que es la última, es la que tiene mejores resultados en sensibilidad y especificidad en los diferentes estadios de la enfermedad. Eso la hace una prueba muy, muy importante. Y uno va viendo que los laboratorios que van liderando esto, por ejemplo el CDC de Atlanta, empieza a hablar muy bien de esta prueba. Y algunos estudios que les voy a mencionar la hablan muy bien. Muy bien, aquí están estas nuevas. Estas son todas las que hablamos, como además el modo de procesar es en equipos muy robustos, son equipos grandes. Las anteriores todas eran manuales, el FTA es manual, el TPH es manual, el MHA es manual, o sea, lo que es manual, el error humano rumba. Lo automatizado es lo que va mandando la parada, de manera que todas estas son buenas. ¿Por qué me quedo yo con esa? Porque esa es la mejor. Todas están muy cercanas, pero también junto con la de abajo son las mejores. Entonces ya está disponible en la ciudad, no sé quién más las está haciendo, pero hay que buscar lugares donde me den los mejores resultados posibles. Como le digo yo a la gente, hombre, en el laboratorio de la Congregación Mariana no procesamos muestras, entregamos resultados confiables. Eso es lo que queremos siempre, ir a la vanguardia con la mejor tecnología. ¿Qué pasó con el FTA? Vamos a mirar qué pasó con esta belleza de prueba que nos gustó durante tanto tiempo, pero como el Western Blot ya le llegó su cuarto de hora al Western Blot para VIH, y con esta prueba también llegó su tiempo. Lo primero es, las guías europeas, el texto en su guía dice así, el FTA llegó a ser obsoleto, o sea, mandado a recoger, debido a que consume tiempo, es costoso y difícil de leer. ¿Que tenemos mucha experiencia? Puede que sí. Sin embargo, cuando uno ve la literatura, esta prueba casi que ya la están dejando para situaciones puntuales de investigación, pero poco usada ya para diagnóstico. Las guías de los ingleses que dicen, el FTA no se recomienda, es como prueba estándar confirmatoria, aunque pudiera tener algún papel en laboratorios especializados. Aquí no hay ningún laboratorio especializado en sífilis, ninguno. Todos hacemos una prueba cada semana, cada 2 semanas, cada mes, o sea, aquí no hacemos nada especializado. Entonces todos somos laboratorios generales y eso nos obliga a abolir esta prueba. Y el CDC, que más o menos me gusta a mí, dice así, mire, esto es desde el 2011, sin embargo, el FTA tiene baja sensibilidad, más baja sensibilidad que otras pruebas treponémicas y probablemente más baja especificidad, sensibilidad y especificidad. O sea, ya no más el FTA, borren el FTA de su mente. Si van a ordenar una prueba confirmatoria, díganle al laboratorio, prueba confirmatoria para sífilis. Eso es lo que les quería como dejar como mensaje muy claro.
Yo oigo todo el mundo, FTA, FTA, ¿cómo así? Pues prueba confirmatoria la que haya. Bueno, las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas también son novedosas y las pruebas rápidas están muy bien avaladas por la Organización Mundial de la Salud, pero también tienen su nicho a dónde se deben aplicar. La prueba rápida la definimos en general. Son pruebas que se obtiene el resultado en menos de 30 minutos, se realizan en 3 o 4 pasos, el formato de interpretación es muy fácil, es una tirilla o una reacción visual, se almacenan en menos de 30 grados y son de bajo costo. Eso le aplica a todas las pruebas rápidas. ¿A quién están dirigidas estas pruebas rápidas de sífilis? La guía de la OMS. Mujeres en embarazo, prevención de sífilis congénita. Aquí en Colombia, en la guía colombiana, también salió. ¿Dónde se la hacen? En el momento del parto. Inmediatamente se hace. Para saber si ese niño tiene posibilidades de haber adquirido la sífilis de la mamá. Eso es muy importante. No se puede, o en las pruebas, o ¿cómo se llama? También en el momento de la consulta prenatal. Al principio del embarazo o en la semana, a partir de la semana 28, se hace una prueba rápida en el consultorio. Empecemos a liberar esas pruebas rápidas para que los médicos las hagan en su consulta. Es que para eso están hechas. No están hechas para laboratorios de alto nivel de complejidad, para laboratorios de primer nivel. En Estados Unidos las venden en todas partes, en todas las farmacias, todo el mundo la coge, se la hace en la casa. Aquí hay barreras por todas partes. Hombre, yo no he podido entender cómo es que todavía obligan a los pacientes que lleven el consentimiento de que se la quieren hacer, que por qué se la hizo, que es que yo lo... No, pendejada. ¿Sabe por qué me quiero hacer la prueba, doctor? Porque me provoca. Ah, bueno, perfecto. No hay que averiguarle tanto la vida a la gente. Liberemos eso. Es que yo me mantengo cansado. Entonces la gente sabe por qué se van para el laboratorio de la congregación mañana. Un día esto me lo van a cerrar. Puede ser que no vaya aquí una persona de esas que hacen auditorías. Mire, en el laboratorio de la congregación mariana, todo el que quiera hacerse una prueba se la hace. Cualquier prueba. Un perfil lipídico. Yo vengo a hacerme un colesterol. Perfecto. Firme aquí que se lo quiere hacer. El paciente firma. ¿Pero para qué firma? No para yo tener problema, no, para que cuando se lo entregue, yo no pedí un perfil lipídico, yo no pedí un colesterol y unos triglicéridos. Vea, usted pidió unos colesteroles. Y así. Y obviamente el que firma una prueba de VIH, le entregamos una hojita donde hay unos tips muy claros. Cuánto tiempo tiene que haber transcurrido después de la relación sexual de riesgo, cuánto tiempo las personas de riesgo que se las deben hacer. Bueno, unos daticos. Y además ofrecemos asesoría gratuita, no hay ningún costo. Tenemos una línea de información, una línea amiga, una de esas 18000. Los pacientes llaman angustiados, preocupados. Todo eso lo hacemos, pero el paciente le provoca hacerse una prueba. No jodan tanto, hombre, esas montón de barreras más berracas que... Bueno, ¿en qué vamos? Sí, no. Todas estas son indicaciones. Bueno, estas pruebas fueron validadas por la Organización Mundial de la Salud y son recomendadas por ellos. Obviamente este documento es del 2004, 2003. Ya hay más validadas. Ahora, ¿el laboratorio puede coger una? Sí, pero valídela. Todo se tiene que validar. Y eso es importante. No es lo que diga el fabricante, es lo que yo hago cuando hago una prueba y cómo lo hago. De manera que hay muchas en el mercado. Estas, miren, la sensibilidad y especificidad son bastante buenas, diría yo, y son muy rápidas. En 30 minutos tenemos el resultado. Estas son otras pruebas que también se comparan con las de sífilis. Muy bien, este algoritmo tiene unas características muy especiales. Yo no puedo manejar el señalador. Esto es para el diagnóstico en mujeres en embarazo. Este primer pilar, le tomamos una muestra de sangre, le hacemos una prueba rápida. La prueba rápida dio positiva, la tratamos. Pero ¿cómo así, doctor? ¿Cómo la van a tratar? Si puede ser una sífilis que ya la tuvo. No le hace. Eso se llama el impacto epidemiológico. Esa señora no se puede dejar ir, especialmente en lugares donde no podemos hacer el segundo flujograma. Entonces recuerden, eso lo deben hacer si vienen personas de otros lugares donde no hay accesibilidad a muchas condiciones especiales. Esa señora se tiene que ir con tratamiento, con una dosis única de benzetacil. El otro esquema es cuando yo le puedo hacer RPR a esta señora. Esto es cuando no puedo hacer
Entonces le tomo una muestra de sangre, una muestra rápida, positiva, le hago un RPR, exactamente, para ver con qué diluciones partí, para saber cómo va a evolucionar en el tiempo. Eso es lo más o menos lo que dice estos flujogramas. Esto es lo que se hace, son pruebas muy rápidas. Nuevo algoritmo diagnóstico, nos enseñaron toda la vida. Entonces, uno ve la orden del médico y dice, favor hacer BDRL, pues, o RPR. Listo, se lo hacemos. Dio reactivo. Entonces mandan otra vez el paciente. Favor confirmar con otra prueba, con una prueba confirmatoria. De favor hacer FTA, pues lo que llega ya, ¿cierto? Favor hacer FTA. Entonces, nosotros hacemos la confirmatoria que tenemos. Entonces, el paciente va a volver 2 veces, ¿cierto? La primera le llegó el BDRL al doctor, le dio uno en 16. Entonces, digo, bueno, confirmame, por favor me la confirman. Normalmente estén tranquilos, que si llaman rápidamente al laboratorio, nosotros guardamos la muestra durante 10 días, para no tener que volver a sangrar al paciente. Para otras cosas, dudas en el resultado, lo que sea. Entonces esa muestra se puede guardar. Entonces llaman, vea, por favor, el paciente que llevé ayer, que mandé ayer y que le mandaron que le hicieron el RPR y le dio 16 diles, por favor me le monta una confirmatoria. Listo, eso es lo que hacemos siempre. Presuntiva y luego confirmatoria. Ya no. Ya vamos a empezar al revés. Arrancamos con una prueba confirmatoria. O sea, esa prueba, si da reactiva, ese paciente o tuvo o tiene una sífilis. Y esa confirmatoria le vamos a hacer una prueba de cuantitativa, no treponémica. Entonces, arrancamos en la misma orden, por favor. Favor hacer prueba confirmatoria, si confirmatoria positiva, hacer una prueba presuntiva, y ese es el diagnóstico. Entonces, ¿por qué arrancamos con confirmatoria? Porque tiene menos falsos positivos, porque de entrada usted se va a ganar mucho tiempo, porque va a tener menos dudas. Y es lo mismo cuando piden un urocultivo, favor hacer citoquímico, si citoquímico positivo, montar un urocultivo, está bien. Entonces nosotros podemos tamizar un paciente con un citoquímico, si está negativo, ¿para qué le vamos a montar un urocultivo? Hay que ahorrarle plata a la gente. Y lo mismo pueden ordenar ustedes, favor hacer prueba treponémica, si prueba treponémica, hacer prueba confirmatoria. Si yo le hago una prueba treponémica y es no reactiva, ese paciente ni tiene ni ha tenido sífilis. Eso es muy claro. En cambio, si yo le hago una prueba no treponémica, o tiene o tuvo una sífilis, y no tiene prueba no treponémica reactiva, puede ser una sífilis tardía, que no la voy a diagnosticar con una prueba no treponémica. Eso es el nuevo algoritmo. Entonces también, este está desde el 2009, el CDC también lo aprobó. Entonces ha habido como unos grupos que dicen que todavía no, pero la gente es como muy lenta para tomar decisiones, y esto está muy bien avalado. De verdad que esto no son con 5 muestras. Uno cuando ve los estudios son con 5.000 muestras, no equivoca, hombre, es que uno cuando utiliza 5.000 muestras, el error es casi 0. Bueno, ya voy a terminar. Esto es lo que yo les quiero pues dejar a ustedes. Aspectos importantes que no se deben olvidar en el diagnóstico de la sífilis. Primero, el laboratorio solo debe ofrecer pruebas para diagnóstico y tratamiento que estén suficientemente evaluadas y estandarizadas y validadas. O sea, el que les ofrezca esto tiene que haber validado estas pruebas y suficientemente estandarizadas. Segundo, el seguimiento clínico de un contacto de un paciente, sea del paciente o se debe hacer en el mismo laboratorio y con la misma técnica. Se hace el seguimiento con la prueba, ahí sí, con prueba no treponémica. Entonces, si empezó con RPR, sígalo con RPR. Si empezó con BDRL, sígalo con BDRL. Entonces, yo no sé, yo me voy a pasar para el laboratorio de la congregación que me gusta como más, pero ya empezó en el laboratorio, sígalo allá, no lo mande para acá. O lo mismo, que el laboratorio de la congregación, yo pues tan humilde, tan regularcito, hombre, entonces yo me voy a pasar para el otro. Pásese, pero hágalo siempre en el mismo laboratorio, por favor. Se considera como diferencia significativa el incremento o la disminución de 4 veces en un título, lo que equivale a un cambio en 2 diluciones. Ejemplo, de 1 en 16 a 1 en 4, va mejorando. Pero si ese paciente pasa de 1 en 16 a 1 en 8, es igual. Tiene que haber al menos 2 diluciones. O de 1 en 8 a 1 en 32. Ténganlo muy claro. Yo le hago un seguimiento a un paciente, arrancó con 1 en 16. Y lo sigo a los 3 meses y le encuentro 1 en 32. No ha pasado nada, es una dilución, puede variar, de manera que tenganlo eso muy claro. Para que sea significativo, tiene que subir de 1 en 16 a 1 en 30, a 1 en 64, ¿sí me entienden? Bueno, espero que sí, si no, me escriben un correo, después les explico, con plastilina.
Esta situación permite hablar de éxito en el tratamiento, recaída o reinfección. El diagnóstico de sífilis se hace con la prueba no treponémica, y eso es lo que nos enseñaron, y se confirma con las pruebas treponémicas en población de bajo riesgo, o emplear el algoritmo inverso. La invitación es que empleen el algoritmo inverso, empezando con la prueba confirmatoria como prueba de tamizaje inicial, que además nos orienta rápidamente. Y el diagnóstico de sífilis congénita se hace en la mamá. Hasta ahora no han podido descubrir una prueba que haga diagnóstico en un recién nacido. Todo lo que se detecta en el niño es de la mamá, excepto que haya nacido con sífilis primaria, pero los niños nunca salen con sífilis primaria porque nunca han sido inoculados con el treponema. Entonces ellos simplemente, lo que uno detecta en ellos es anticuerpos o secundarismos luéticos, de manera que eso es importante. Yo creo que ya terminé. Muy bien.